Soy negociadora desde hace 15 años y sé cuando alguien ha aceptado un trato. Las llamas. Tú y yo habíamos quedado en algo, y ese algo era bastante claro. No os he avisado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde cojones estabas? ¿Dónde cojones estabas? Bueno, no me refiero a los domingos de resurrección, porque lo mío fue una emergencia familiar. Me refiero a otra cosa en especial. ¿Qué lleva puesto? Prepárate tu cafecito y relájate, porque ya sabemos lo que significan las palabras de Alicia. Soy negociadora desde hace 15 años y sé cuando alguien ha aceptado un trato. Antes de comenzar quiero aclarar, como tú sabes perfectamente, a mí me encanta algo en especial y eso es teorizar. Tú ya me conoces. Así que por lo tanto voy a teorizar, pero no solamente son teorías basadas en algo más. Perdona, no te he entendido bien. O sea que mi teoría no se basa en solamente mi imaginación, sino en la filtración que hay sobre la próxima temporada. Espera, antes de que me contestes en serio, me gustaría hacerte un par de consideraciones. Así que lo que viene, aunque son teorías, va muy en serio. Como el hecho de que te vayas suscribiendo, dejando un like, un comentario, compartiendo. Si no lo has hecho, te estás perdiendo la oportunidad de llevarte tu propia tarjeta de Netflix, como varios ya lo han hecho. Ahora sí, comencemos. La primera es que debes contemplar que habrá un encuentro en el pasado entre Alicia y Berlín. Así que aquí hay gato encerrado. como la vida de un gato callejero. Así que la cantidad de cosas que uno se puede imaginar son infinitas, pero las que sí podrían pasar, las que sí tienen Una posibilidad, si conoces estos datos. son las siguientes, y te puedo asegurar que en ningún momento se te cruzaron por la mente, y por eso te van a impactar. ¿Para qué me han traído hasta aquí? Sácale la cuenta, llevan 5 años con el atraco, pero Berlín fue aprisionado mucho antes. Compartió celda con ese hombre. No solamente te advirtieron que compartía celda con un abusador, porque él también era un abusador, Porque la estás violando. Ella se iba al baño a vomitar. sino que lo más importante se les pasó a todos. ¿Quién fue la inspectora que capturó a Berlín? Dime, ¿quién podría imaginarlo, ¿Nunca te has preguntado cómo es que Alicia sabe tanto si ni siquiera es parte del atraco? ¿Acaso, cuando capturó a Berlín, lo terminó torturando y sin ni siquiera darse cuenta le terminó revelando parte del atraco? La libertad. ¿Cómo es que Berlín salió de la cárcel como si nada hubiera pasado después de todos los crímenes que había realizado? ¿Alguna información terminó revelando? Los traidores. Tokio. La gente de mierda. Tokio. ¿Sabes qué pasa con esas ratas? Tú sabes que Palermo solamente traiciona a quien traiciona su plan. Sergio no traiciona a nadie, pero Berlín traiciona a todo mundo. Veo que te has puesto el chaleco antibalas para venir a verme. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque Berlín podría ser ese espía infiltrado que el atracador cree que ya murió. De eso se iba a dar cuenta Río. Tal vez en el periodo que Río fue capturado y torturado se dé cuenta de algo que estaba fuera de lugar o de una persona en especial. ¿Cómo es él? ¿Estamos locos o qué? Sé que suena algo descabellado, pero regularmente lo descabellado es lo que siempre está más cerca de la realidad. Alicia, ¿qué estás diciendo? Que está muerto. De una u otra manera, todo mundo siente que el embarazo no es un embarazo en realidad. Tamayo cree que no estoy en condiciones de hacer este trabajo. Tamayo sabía que estaba embarazada y acababa de perder a su marido, así que lo más seguro es dejarla en calma. Pero la realidad es que no hay nadie mejor que yo para hacer esto. no, eso no. La realidad es que todo mundo conocía a su marido e inexplicablemente nadie sabía que había muerto. ¿Tú te puedes creer? En una carpa llena de inspectores, nadie sabía que su marido tenía cáncer y mucho menos que su marido se había muerto. Pero, ¿y si mientras que torturó a Berlín, en vez de convencerlo a él
la convenció a ella. Tú sabes que Berlín tiene una cierta capacidad de poder convencer a cualquiera de lo que sea. La muerte puede ser la mejor oportunidad de tu vida. Y si Alicia se unió al atraco por el oro, ella sabe que aquí hay una regla de oro. No se puede salir con vida del Banco de España. Es imposible. Así que no solamente envió a su gato enjaulado con el hombre que Berlín estuvo enjaulado, sino que aparentó la muerte de su propio marido. No lo sé. Amigos. Para que cuando todo esto haya terminado, ellos queden completamente libres. Como la vida de un gato callejero.